Esto que estás a punto de ver es uno de los peores casos del mundo. Andrei Chikatilo fue uno de los asesinos más brutales de Rusia. Asesinó a más de 50 personas, entre ellas niños y mujeres con discapacidad. Apodado como el carnicero de Rostov, violó, torturó y cometió canibalismo con los cadáveres. Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Para este caso tenemos que situarnos en 1936 en una pequeña aldea de lo que es ahora mismo Ucrania. Andrei provenía de una familia totalmente disfuncional. Su padre fue capturado por los nazis y cuando volvió de la guerra murió de tuberculosis. Su madre no supo encajar la muerte de su marido, por lo que se vio sumida en un mundo de prostitución y alcoholismo. Ella no tuvo los mejores métodos para criar a sus hijos. Traumatizada por la muerte de su marido, empezó a contarle a sus hijos que su hermano mayor, el cual había desaparecido, fue raptado por unos campesinos y comido vivo. Historia que contaba de manera realista y con demasiados detalles para atormentar a sus hijos e inculcarles el miedo que ella tenía para que los soldados nazis no los raptaran. Estamos situados en un momento lleno de guerra, hambre y muerte. Un paraje desolador para cualquier persona y todavía peor para un niño. Los cadáveres se amontonaban en las calles y en los campos, además de tener que vivir con constantes bombardeos en la ciudad. Desde muy temprana edad, Andrei tendría muy desarrollada su ira contra los soldados alemanes por todo lo que estaban haciendo en su ciudad. En ocasiones, fantaseaba con llevarse a los soldados al bosque y ejecutarlos. Estas fantasías le acompañarían toda su vida en diferentes momentos. De joven recibió muchas burlas debido a una impotencia sexual causada por todos los traumas de su niñez. Cansado de esta situación, se alistó en el ejército para mejorar su vida y poder entrar en la carrera de Derecho en la Universidad de Moscú, cosa que no consiguió y tuvo que ingresar en una academia de formación profesional. A los 28 años consigue enamorarse de una joven con la cual terminaría casándose. A pesar de su impotencia, ella consigue quedarse embarazada y tienen 2 hijos. Es una relación un tanto turbulenta, ya que ella no pararía de recordarle su impotencia y lo maltrataría psicológicamente, así como hacía su madre. En 1971 consigue graduarse como maestro de filología y encuentra trabajo en una escuela local. La vida de Andrei empieza a ir bien, padre de familia, con un trabajo estable y una esposa. Pero es aquí donde la historia empieza a torcerse y donde daría rienda suelta a sus más oscuros deseos. Los niños de la escuela donde impartía clase a menudo se burlaban de él, apodándole el ganso, ya que lo tomaban por tonto. Esto transportó a Andrei a sus años escolares, donde también recibió burlas de sus compañeros y al igual que en esa época tampoco hizo nada para imponerse. Debido al acoso, empezaron a crearse situaciones grotescas. A menudo, Chikatilo espiaría a sus alumnas de 12 años mientras dormían y se masturbaba sin ser descubierto, práctica que realizaría durante años mientras seguían burlándose de él. Cansado de toda esta situación y sin saber cómo canalizar su rabia, decidió abusar sexualmente de sus alumnos, tanto chicas como chicos. A causa de estos hechos, la escuela decidió despedirlo y Andrei, asustado porque el rumor se esparciera por la ciudad, decidió mudarse junto con sus hijos y su mujer. Es aquí donde las cosas empiezan a ponerse muy oscuras y es un punto de no retorno. Aquí empezaría su vida criminal. En 1978, Andrei estaba esperando en una parada del autobús. Una niña de 9 años se acercó a esperar el bus con él, sin saber que desgraciadamente sería lo último que haría. Ya que tenía soltura con los niños, consiguió convencerla para adentrarse en el bosque con él e ir a visitar una cabaña que habría alquilado para llevar a cabo estas atrocidades. Realmente Andrei llevaba una segunda vida. En ese momento, intentó violar a la pobre niña, pero debido a su impotencia no pudo. La niña intentaba zafarse de su agresor y él cada vez se ponía más agresivo. En un momento dado, Andrei le proporcionó un golpe haciendo que brotara sangre de la herida. Este hecho le causó excitación y empezó una peligrosa relación con la sangre y el sexo. Apuñaló a su víctima más de 5 veces hasta llegar al clímax. Existe una creencia rusa que la última imagen que tiene la víctima de su agresor se queda grabada en sus retinas, por lo que Andrei le arrancó los ojos y después tiró el cadáver al río.
2 días más tarde, la policía encontró el cadáver y empezó una investigación policial. En ese momento no existían los métodos que tenemos a día de hoy para poder encontrar a un asesino. De hecho, ni siquiera existía el término asesino en serie. Debido a que era una ciudad pequeña, se inculpó a un hombre el cual ya había tenido antecedentes por violación, cosa que tranquilizó a Andrei. Estuvo prácticamente un año sin realizar ningún crimen, pero debido a su frustración sexual y a sus problemas mentales, no podía evitar pensar cuándo sería la próxima vez que podría realizar algo así. Su siguiente víctima fue una chica de 17 años, a la cual conoció en una biblioteca. La engañó para poder llevársela al bosque e intentó abusar de ella. Al ver que no pudo, como con su primera víctima, la apuñaló hasta la muerte, mutiló sus senos y se los comió. En los siguientes años siguió cometiendo asesinatos, entre ellos mató a niñas, niños y mujeres con discapacidad, a los cuales engatusaría para poder ir al bosque y cometer los crímenes. Siempre funcionaba de la misma manera. Esperaría de manera cautelosa en paradas de autobús o estaciones de tren y conseguiría encontrar una víctima a la que engañar. Para el año 1984, Andrei habría matado a más de 23 personas. En este momento, la policía rusa empezó a investigar más profundamente los casos. Los cadáveres eran encontrados totalmente mutilados, por lo que solo una bestia podría dejarlos así. Andrei fue detenido varias veces, ya que fue visto hablando con niños pequeños a los alrededores del bosque, pero al no haber pruebas suficientes, fue puesto en libertad todas y cada una de ellas. En una de las ocasiones, llevaría incluso un maletín lleno de cuerdas, sierras y cuchillos, pero al ser un padre de familia con un trabajo estable y afiliado al Partido Comunista, lo pusieron en libertad inmediatamente. Cada una de las veces que era puesto en libertad, Andrei se llevaría a más vidas inocentes en los bosques de Rostov. La policía, cansada de no dar con el culpable, empezó a implementar un método criminólogo descubierto por el FBI, los perfiles psicológicos. Con este método lo que pretendían hacer era una búsqueda del perfil psicológico del asesino, intentar encontrar características, motivos e incluso entender su modus operandi. Uno de los psicólogos encargados de investigar llegó a la conclusión de que el asesino debía ser una persona solitaria, un pervertido sexual con algún tipo de impotencia, por eso mismo amputaba los genitales de sus víctimas a modo de frustración. También podía ser una persona astuta, capaz de premeditar sus asesinatos y llevarlos a cabo. Llegados a 1990, Andrei Chikatilo habría cometido 53 asesinatos, entre ellos 21 niños, 14 niñas y 18 mujeres. En una de las ocasiones, uno de los sargentos de policía vio como un hombre trajeado y con un maletín se limpiaba las manos en una fuente. Se percató de que llevaba la mejilla manchada de sangre, hecho que le pareció extraño, pero no reportó a las autoridades. Al día siguiente, el cadáver de una joven fue encontrado en las inmediaciones del lugar, por lo que detuvieron inmediatamente a Andrei. Por fin, la policía había dado con el culpable. Después de 2 años en custodia policial, se celebró el juicio junto con los familiares de todas las víctimas a las que había asesinado. Pusieron a Andrei en una jaula, como método de precaución para mantenerlo lejos de las familias. Fue un juicio extremadamente largo, lleno de detalles dantescos. En una ocasión, Andrei sacó su miembro ante el jurado y dijo: «Fíjense qué inutilidad, ¿cómo sería capaz de hacer algo así con esto?». No paró de dar detalles sobre cómo asesinó a sus víctimas, cómo las torturó y cómo se llegó a comer sus órganos reproductores. Llegó a contar que guardaba partes del cuerpo de las víctimas como trofeos de caza. Durante el juicio intentó alegar locura para ser internado en un hospital psiquiátrico, pero en 1994 fue sentenciado a pena de muerte, ya que no hubo ningún tipo de alegato que afirmara ningún problema mental que pudiera ser tratado. El 15 de febrero de ese mismo año fue trasladado a una celda donde lo ejecutaron y sus últimas palabras fueron: «Y ahora mi cerebro debería hacerse pedazos y examinarse para que no haya otros como yo». Realmente un caso totalmente desagradable sobre uno de los más brutales asesinos de toda Rusia. Si quieres que hable de algún otro asesino en serie o algún caso sin resolver, déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Buenas noches.